Buenas tardes, queridos amigos. Yo soy un hombre sin estudio. No me tuve que quitar de estudiar como muy joven y por cosas en fin, de la vida. Pero siempre mis padres me han ayudado mucho a las lecturas. Me hizo leer a Barnes, me hizo leer a Alonso Cortés, me hizo leer a los grandes de Gerardo 98. Y esto fue lo que a mí me dio, digamos, fundamento. También leía a Guardini, a mi maestro Guardini, como me gusta decir. Pero, aunque esto me diera un fundamento, base para mí, el que me dio dialéctica, el que me dio la espada, fue cuando leía a Chesterton. Lo leí muy joven, queridos amigos jóvenes que estáis aquí, mayores, ¿no? Esto me dio pie, me dio coraje, pues para seguir, me metí en política, siempre he estado metido en algún jaleo, he terminado gozosamente. ¿Quién me lo iba a decir? Si tuviera que mi abuela lo que se iba a alegrar, ¿no? De que he sido durante 8 años el secretario del Centro de Córdoba, y todo esto, como he dicho, sin estudio, pero con mucho fundamento, y con todo modo de espada, de espadachín. He tenido cintura, ¿no? Y es aquí que llego hoy gozoso, muy gozoso de ver que hasta dónde he podido llegar gracias a las grandes lecturas que tuve y a que he estado siempre dentro de la iglesia. Entonces, para mí estar aquí y presentar a estos dos monstruos, pues, para mí, no sé, primero empiezo presentando a mi amigo de toda la vida, aunque lo conocí hace 3 o 4 meses, que es Bernard Diez, de padre alemán y madre española. Luego daré una anécdota sobre que le leía a Kennedy. Ahora no encuentro digamos, el currículum de mi amigo Bernard, que nació allá en Alcalá de Henares el año 53, fue profesor en la Universidad de La Laguna durante 10 años, se vino a Córdoba, donde estuvo sus tantos, ha traducido sus campos preferentes en la universidad. Sus campos fueron la literatura anglo-norteamericana, la poesía española y la teoría de la traducción. Luego fue indagando en la filosofía política, la filosofía del holocausto, el comunismo, el conflicto entre griego y cristiano, y además de dirigir más de 30 tesis doctorales y coordinar estudios, más de asientos de muchachos, pues también estuve experto, digamos, en la NEPA, que debe ser la NECA, ¿no? Que y así desde su juventud, además, ha sido columnista, es columnista, político, y sobre todo mira la poesía y la traducción poética, ¿no? Bien, yo lo dejo con él, pero antes tengo que decir, he dicho que es padre alemán y madre española, y recuerdo una anécdota de Kennedy, en la que le preguntaron: oye Kennedy, oye John, ¿por qué tienes estas ideas? ¿Por qué tienes las ideas estas que tienes? Mi madre me las metía y mi padre lo consentía, decía, ¿no? Entonces yo, estos días, cuando sabía que le iba a presentar, pues, ¿qué diálogo tendría entre el padre alemán, la madre española y él para meterle la idea que tanto quiere a España y a la iglesia, ¿no? No te puedo echar otro piropo, nada más que nos conocemos hace 3 meses, pero parece que somos amigos de toda la vida, ¿no? Bien, y don Adolfo Ariza, que nació allí en un pueblito muy bonito cerca de Priego, el año 53, relativamente joven. Estudió bachiller... 78. Lo echaron un piloto, ¿no? Hombre, que tengo 83 años, así que es joven, ¿no? Ordenado sacerdote, que es lo suyo, el año 2002. Bachiller en Teología por la Facultad de Teología de San Bamaso en Madrid, en el seminario
Conciliar de San Pelayo en Córdoba. Licenciado en Teología Catequística por la Facultad de Teología de San Dámaso de Madrid. Doctor en Teología Catequística por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid también. Párroco, hago la inmención, el hincapié en párroco, que es lo que quiere ser todo un sacerdote. Párroco de Nuestra Señora de la Aurora en Córdoba. Delegado diocesano de Catequesis de la Diócesis de Córdoba. Director del Instituto Superior de Ciencias Religiosas, Beata Victoria Villa de Córdoba. Profesor de Teología Fundamental, Fe y Razón en el Pensamiento de Newman. Algún día me gustaría que lo hablaran de Newman. Háblenlo, prepárense la conferencia. También lo he leído a Newman. Profesor invitado a la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid, donde ha impartido asignaturas, la asignatura de Génesis, instructor del Catecismo de la Iglesia Católica en Iniciación Cristiana, y en la actualidad imparte en el Seminario Inicial en la Vida Cristiana. Miembro del Consejo de Redacción de la revista Teología y Catequesis. Ha publicado el Manual de la Iniciación Cristiana, editado por la Universidad Eclesiástica de San Dámaso de Madrid. La parroquia, ámbito privilegiado de iniciación cristiana, debe ser muy interesante, no lo conozco, pero le prometo conocerlo. La iniciación en la vida de la oración desde la propuesta del Catecismo de la Iglesia Católica, el Catecismo de la Iglesia Católica y el Directorio General para la Catequesis a la luz del Magisterio de Benedicto XVI. También quiero leerlo, no lo conocía. Bueno, ya con eso es suficiente. Pero hay más cosas. Lo que no aparece aquí en la cita que me han dado es que escribe, yo le leo los artículos, escribe asiduamente en La Voz de Córdoba. Algunas veces me resisto y como le digo su correo, lo felicito, pero Roberto, hay una cosa que no aparece aquí que me gustaría decir, y es que yo lo conocí en mi pueblo. Es decir, que cuando no tiene tiempo, con todas las cosas que tiene que hacer, cuando puede va por los pueblos a impartir la doctrina. Ahí le conocí, yo lo tengo que decir, porque si no lo digo, reviento, ¿no? Bueno, en medio de todos los monstruos de Barnes, o sea, perdón, de Chesterton, pues yo os dejo escuchar con interés y luego preguntar concisamente, ¿no? Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por venir. Veo muchos amigos y muchas personas con las que me unen lazos de afecto en el público y espero no defraudar. Yo creo que es la tercera vez que toreamos en un mano a mano el padre Ariza y yo, o sea que somos un equipo conjuntado y para mí es un orgullo estar aquí con él. Aunque yo soy mucho más viejo, pese a las fechas que bailaban, es verdad que debo hablar yo primero porque el sabio y el experto en Chesterton es él, es el presidente del Círculo Chesterton en Córdoba y por supuesto me supera en conocimiento y reflexión sobre él. De todas maneras voy a tratar de decir alguna cosa interesante y diferente de las que se han dicho. Yo soy profesor de literatura y por lo tanto me voy a acercar a él como escritor, como prosista y como miembro eximio de la literatura inglesa. Hay un noruego, Geir Hasnes, que publicó en el año 22 una bibliografía de Chesterton, 3 tomos. Se vende por 200 euros. Son 3 tomos así de gordos. Es decir, Chesterton es sobre todo un autor muy prolífico. Esa bibliografía tiene 9.000 entradas. Hay 200 libros publicados sobre Chesterton, más de 3.000 artículos, más de 1.300 traducciones. ¿Esto qué significa? Bueno, pues que es un autor celebérrimo. Fue propuesto incluso al Premio Nobel de Literatura en su momento. Por lo tanto, Chesterton son palabras mayores. George Bernard Shaw, el dramaturgo, habló de Chester Belloc. Hizo una especie de mezcla entre el apellido de Chesterton y el de su gran amigo, el escritor católico Hilaire Belloc. Fueron amigos toda la vida.
Y Shaw lo dijo en plan peyorativo, en plan de meterse con ellos. También se decía mucho Chesterton con Shaw, a pesar de que fueron grandes amigos. Una gran característica de Chesterton es que casi no se peleó con nadie, a pesar de que era un gran luchador y un gran polemista, y a pesar de que iba con un bastón que tenía dentro un estoque, como arma defensiva o agresiva, según se entienda, era un personaje casi incapaz de pelearse con nadie. Desde luego con Shaw no se peleó nunca, y tampoco con Wells, dos grandes amigos y dos grandes rivales. Hoy en día diríamos enemigos políticos, sin embargo, nunca perdieron la cortesía y la buena relación. Así pues, tenía muchos amigos y amigos raros porque pensaban exactamente lo contrario que él. Se habla aquí mucho de este libro, se ha hablado de herejes, ¿no? Y claro, un libro que se llama Herejes y otro que se llama Ortodoxia, que él dice que es la segunda parte, parece que son libros sesudos de teología o de religión, nada más lejos de la realidad. Herejes es un libro de, básicamente, pensamiento filosófico y crítica literaria. O sea, él se dedica a repasar los autores de la época. Los herejes son Shaw, son H.G. Wells y otros tantos autores, como muchas ideas contemporáneas. O sea, que él no está hablando de peligrosos rivales teológicos o antagonistas, está hablando de amigos íntimos con los que él mantiene un diálogo amistoso, aunque disiente radicalmente. Y Ortodoxia tampoco es un manual de catequesis, es una reflexión filosófica, ensayística, extraordinariamente abierta y extraordinariamente liberal. Y no digo liberal a humo de pajas, porque Chesterton empezó siendo socialista. Él era miembro de la Sociedad Fabiana, igual que Shaw. Claro, no un socialismo como lo entendemos hoy. Ese es un socialismo previo a la Revolución Soviética, por lo tanto, bueno, lo que se entendiera por socialismo hacia el año 1900. Él abandona las ideas socialistas precisamente a raíz de la guerra de los Boers, que hemos dicho antes, donde él apoya la causa de los Boers y se atreve a enfrentarse al Imperio Británico. Otro hereje, por ejemplo, en herejes es Kipling. Kipling, el famoso defensor del imperialismo. Chesterton era antiimperialista y rechaza rotundamente las ideas de Kipling. Además dice, es un poeta bastante malo. En fin, tiene palabras muy poco amables con quien era realmente una figura intelectual de la época. Diríamos en términos futbolísticos un mata gigantes. Chesterton no tiene ningún reparo en decir lo que piensa y además generalmente piensa lo contrario de lo que es el pensamiento establecido. O sea que si tiene un libro llamado Ortodoxia, él se pasa la vida escribiendo contra la doxa. Doxa significa opinión predominante, la opinión establecida. Él va siempre contracorriente. Él fue contracorriente del pensamiento y la literatura de su tiempo y hoy, no digamos, el efecto contracorriente que tiene su obra. También se mete con Oscar Wilde, otro hereje, o se mete con Ibsen, otro hereje, o se mete con Nietzsche. O sea que los herejes son, digamos, luminarias de la cultura y del pensamiento de su época a las que él se atreve a poner en solfa y decir, son unos malos pensadores, son unos tristes escritores, son personas flojas. Se mete igualmente con Swinburne, el poeta, digamos, decadentista de fin de siglo, arremete contra toda Walter Pater, el que escribió un libro sobre el Renacimiento que fue, digamos, modelo de sensibilidad de la época. Él va contra todo y le dispara a todo para afirmar su propia posición. La Wikipedia, que cada vez es más tendenciosa, en el artículo que le dedica a Chesterton dice, es que es un antisemita. Mentira, no era antisemita. Él dice, yo no soy antisemita, lo que soy es sionista, porque creo que los judíos necesitan un país para ellos. Palabras fuertes. Nunca tuvo miedo de decir lo que pensaba, ¿no? También dice,
Es verdad que los nazis se parecen un poco a los judíos, cuando se creen que son la raza elegida. O sea que la ironía, la polémica, la frase aguda son sus características. Enemigo rotundo de la eugenesia, la gran teoría de la época. Piensen que uno de sus grandes defensores fue Salvador Allende, el presidente de Chile. Hizo una tesis doctoral sobre la eugenesia. Publicó artículos sobre cómo curar la homosexualidad, que se lo expliquen esto a un progre de hoy en día. La eugenesia, que cultivan tanto los nazis, estaba en el pensamiento de la época. El biologismo de ese tiempo, mejorar la raza humana a través de intervenciones. De eso a la ideología de género no hay mucha distancia. Pues Chesterton es, como digo, enemigo acérrimo de esa eugenesia. ¿Más originalidades de este hombre? Pues apoyó a los independentistas o a los nacionalistas escoceses. Hizo lo mismo con los independentistas o separatistas o nacionalistas irlandeses, siendo un patriota enamorado de Inglaterra. No caben más paradojas, no cabe más valentía, no cabe más manera de estar en el mundo afirmando su personalidad. ¿Cómo se puede publicar un libro que se titula What's Wrong with the World? Lo que está mal en el mundo. Eso es de una osadía bárbara. En 1910 publicó un librito pequeño diciendo todo esto es lo que en mi opinión está mal en el mundo. Marshall McLuhan, el famoso pensador tecnológico canadiense de los 70 y de los 80, dijo: este libro es el que a mí me puso en marcha. Este libro fue mi principal inspiración. Gandhi, Mahatma Gandhi, dijo: la lectura de Chesterton es lo que más me ha inspirado en mi vida política. Borges habla muy bien de Chesterton, es verdad, pero no lo entiende en absoluto, porque Borges no quiere aceptar la conclusión, no quiere aceptar la esencia religiosa de Chesterton y por lo tanto, pues realmente su interpretación es bastante deficiente. Juan Manuel de Prada hace 2 o 3 días publicó una columna en ABC diciendo exactamente eso. ¿Por qué es esencial para nosotros hoy? Pues precisamente porque no es un borrego, por su personalidad insobornable, por su capacidad de llevar la contraria a todo el mundo y decir: no señores, esto no es como dice todo el mundo, esto es de otra manera. Y eso es un ejemplo ético, moral, epistemológico, político, filosófico y teológico de primera magnitud. Realmente es increíble que escribiera tantísimo. Sus obras completas son 48 tomos. 48 tomos. Las obras completas de Chesterton. Yo creo que él realmente no releía, no reescribía. Escribía en el tren, escribía en cualquier sitio, escribía andando. Además, él estaba siempre metido en el mundo de la prensa. Y en aquella época no había ordenadores, ni había pens, no había... O sea que todo era escrito rápidamente para ser llevado a la imprenta. Además era un hombre muy despistado. Tampoco tenía móvil, claro, pero de repente se encontraba en un tren y decía: ¿y yo qué hago? ¿Y a dónde tengo que ir? Entonces se bajaba en la siguiente estación, le mandaba un telegrama a su mujer y le dice: Frances, ¿dónde debería estar yo ahora? Y ella le decía: en casa. Con lo cual él se volvía. Entonces, dentro de ese despiste, dentro de ese caótico mare magnum, bueno, era ella la que ponía orden, por supuesto, pero es que era su personalidad. El conferenciante anterior ha dicho, no sé qué adjetivo ha utilizado para hablar de las deficiencias de sus biografías, ha dicho, no me acuerdo qué adjetivo ha utilizado, pero es verdad, la primera y muy famosa fue de Robert Browning, el poeta victoriano, pero él tiene como 15 o 20 libros sobre autores ingleses, el más importante sobre Dickens. La de Browning la hizo sin un solo libro, sin consultar nada, citando de memoria. Las citas de Browning eran de memoria. Fue un éxito tremendo, pero surgieron, claro, envidiosos y críticos que dijeron: no, pero es que esta cita no es literaria. Y dijo: ¿y qué más da? Si yo no necesito hacer citas fidedignas. Su libro de Santo Tomás de Aquino
ya había hecho una espléndida biografía de San Francisco, y entonces le dijeron, ¿y por qué no hace usted una sobre Santo Tomás de Aquino? Y dijo, encantado. No consultó un solo libro, la hizo toda de memoria, tirando solamente de sus recuerdos. Y cuando estaba acabando el libro, dijo, bueno, quizá debería consultar algún libro, alguna bibliografía, no sea que yo, en fin, me vaya por un lugar incorrecto. Pidió a alguien que le trajera libros de una biblioteca, no sé si Cambridge o alguna, y le trajeron pues una maleta llena de libros. Los miró y dijo, es que estos libros no me interesan, no tengo tiempo. Acabó su biografía de Santo Tomás de Aquino sin consultar una sola fuente. Los grandes expertos en Santo Tomás de Aquino, que han publicado varios libros, coinciden en decir que es el mejor libro sobre Santo Tomás que existe. Es decir, esto no es la escrupulosidad filológica o teológica o la cita a pie de página, no. Esto es la capacidad, digamos, de comprender algo, de ir a la esencia y de transmitir esa pasión, ese entusiasmo a sus lectores. Por eso es esencial Chesterton hoy. Escribió sobre Chaucer, escribió sobre casi todos los grandes autores ingleses, siempre de memoria. Yo no sé cuándo tenía tiempo para leerlos. Y tan buenos eran sus libros, tan respetados, que le ofrecieron una cátedra de literatura. ¿Quiere usted ser catedrático de universidad de literatura? Dijo, no tengo tiempo, yo quiero ser periodista. No tenía estudios. Chesterton, bueno, fue a un buen colegio secundario, luego fue a una escuela de arte, no acabó los estudios, quería ser pintor, no escritor, y rápidamente, después de que se casara con 20 y pocos años, empezó a escribir. Siempre vivió bastante modestamente, ganó mucho dinero, pero realmente pues, no era consciente, ¿no? de una ambición, digamos, mundana, sino que realmente era un hombre que vivía para su pasión por la escritura. He dicho, importante para hoy en día por su personalidad, por su capacidad crítica, por su sabiduría, por su bondad, por lo respetuoso que era con los demás, por la manera tajante de defender sus opiniones, por su gran sentido del humor. No hacía bromas, sino que veía el lado, digamos, humorístico en las cosas más serias. Por todo esto, yo creo que Chesterton es un hombre único y un modelo de hombre para nuestro tiempo. Ayer se hablaba aquí de la familia. Es cierto que la familia claro, es modélica, ¿no? ¿Quién no envidiaría su vida? Sus padres, dos personas con las que él se identificaba mucho, que lo respetaron desde pequeño. Su hermano, que era su contrincante dialéctico, era 5 años menor que él, y murió en 1918 de un problema renal, tras haber sido soldado en la Primera Guerra Mundial. Pero su hermano y él estaban continuamente discutiendo, en el buen sentido, polemizando. Eran dos cómplices en el sentido espiritual. Con su amigo Benock, además, elabora el distributismo. No conviene tomarse esto a la ligera. El distributismo es, pues quizá una filosofía económica o un pensamiento económico para el futuro. Es realmente la plasmación de la encíclica de León XIII, Rerum Novarum, y hay una frase que yo tengo por aquí que a mí me parece fantástica, ¿no? de Chesterton. Demasiado capitalismo no son muchos capitalistas, sino demasiado pocos. O sea, ¿qué es que haya mucho capitalismo? No que haya muchos capitalistas, sino que haya demasiado pocos. Si pensamos en la situación actual, en la concentración del capital, en la Agenda 2030, en los grandes conglomerados privados de Silicon Valley, eso lo está diciendo Chesterton. Por eso hemos dicho el hombre que se adelantó a su tiempo, porque tenía una capacidad única de proyectar hacia el futuro un análisis político, económico, histórico, filosófico, literario. Es que tocaba todos los palos. Todo eso desde un enorme sentido común, desde una rocosa solidez, imponiéndose a las modas, diciendo que la cerveza era importantísima, que la cerveza y el filete, como se decía ayer, eran las realidades más sólidas, e irradiando una inmensa felicidad.
Supongo que echaría en falta no tener hijos, no podían tenerlos, pero realmente él era un hombre que se daba a los demás. Tuvo un matrimonio de décadas, absolutamente monógamo, y él decía que eso era la mayor fuente de felicidad que se podía tener. El padre Ariza y yo queríamos hablar un poco, no sé si va a haber tiempo porque estamos bastante mal, de las tres apologías, ¿no? de herejes, bueno, yo lo he tocado un poco, de herejes, de ortodoxia y sobre todo del hombre eterno. El hombre eterno, escrito ya después de su conversión, o publicado en el año 25, su conversión es en el 22. De los primeros, ¿no? Es quizá su mejor libro. Él dijo, yo creo que esta es mi obra más importante. La primera parte, no son libros muy extensos, pero la primera parte es sobre el ser humano, la segunda parte es sobre Cristo, absolutamente originales, como todo lo que escribe sin una nota a pie de página, sin una referencia a una fuente, todo parece que va saliendo ex nihilo, ex novo, de su prodigiosa inteligencia, y bueno, yo creo que es teología de alto voltaje. Quizá porque tengo la sensación de que le estoy quitando el tiempo a mi compañero. Voy a aprovechar, bueno, para recomendar tres libros. ¿Por qué soy católico?, publicado por El Buen Mudo. Se dijo muchas veces que Santo Tomás y él eran muy parecidos, que eran voluminosos, que eran dos fuerzas de la naturaleza, que eran dos auténticos titanes, no solo del pensamiento, sino también de la presencia física, y esto seguramente tiene sentido. Hubiera querido, porque este es un libro extenso, tiene 700 páginas, hubiera querido comentar un poco el índice, porque tiene muchos artículos breves de gran interés, pero al menos si puedo leer una pequeña cita, porque está bien traducido el libro. Chesterton tuvo mucho éxito desde el principio. Entre sus múltiples traductores españoles estaba Manuel Azaña. Lo tradujo mucha gente. Hay unas obras completas en Aguilar, en 4 tomos, que son inencontrables, no son muy interesantes porque los traductores no son de lo mejor y son muy irregulares. Ahora sí se está traduciendo muy bien Chesterton. Están saliendo muchos libros buenos. Un pequeño capítulo se llama Sexo y Propiedad. En el aburrido, polvoriento, anticuado, rígido y torpe lenguaje al que se limita la mayoría de las discusiones modernas, no se anda con ambajes, es necesario decir que en este momento está en vigor la misma falacia de moda acerca del sexo que de la propiedad. En el lenguaje más antiguo y más libre, en el que los hombres podían a la vez hablar y cantar, es más acertado decir que el mismo espíritu del mal ha maldecido a las dos grandes fuerzas que hacían la poesía de la vida, el amor a la mujer y el amor a la tierra. En primer lugar, es importante observar que esas dos cosas estuvieron estrechamente relacionadas mientras la humanidad fue humana, aunque fuera pagana. Más aún, todavía estaban estrechamente relacionadas, incluso cuando el paganismo era decadente. Bueno, eso es lo que hemos dicho ya varias veces, o se ha oído varias veces en este entorno. Lo material, el cuerpo, lo físico, el sexo y la propiedad. El distributismo y el matrimonio monogámico incompatible con el divorcio. Pero es una actitud celebratoria ante lo humano, ante lo físico, ante lo tangible. Esto hace que Chesterton sea no un hombre del pasado, sino un hombre del futuro, porque nos está despejando toda esa realidad virtual, como decía antes el conferenciante anterior, porque está realmente borrando 200 años de nihilismo, de escepticismo, de florituras desconstructivistas, porque está llamando al pan pan y al vino vino. No estoy de acuerdo con que no sea un escritor de ciencia ficción. Las 5 novelas que tiene son casi todas, están todas situadas en un ambiente irreal. La más interesante, El hombre que fue viernes, una novela que ha sido, digamos... Jueves. Perdón, El hombre que fue jueves. El protagonista se llama Domingo. Es una historia de 7 agentes secretos y cada uno lleva el nombre de un día de la semana. Y es una reflexión, pues, muy sutil y muy compleja de interpretar sobre
sobre el anarquismo. Me voy a callar porque no quiero dejar sin tiempo a mi querido amigo el padre Ariza. Bueno, pues gracias Ver, y recogiendo el guante que él nos ha lanzado de esa idea de la gran apologética, les propongo a ustedes en un cuarto de hora un elemental ejercicio mental, o si quieren, un elemental ejercicio teológico, de la mano del más profundo teólogo que en sí también es Chesterton. Dice Chesterton: nunca hubo nada tan peligroso ni emocionante como la ortodoxia. La teología más aventurera y viril de todas las teologías. Pues miren, ¿cuál sería ese dato teológico que para nosotros tendría tanta actualidad? Que para nosotros sería tan tremendamente luminoso, o como hemos titulado esta conferencia, ¿verdad?, que nos aportaría todo ese dato apologético de defensa de la fe, o si quieren, de poder repensar muchas de las cuestiones de la vida de fe, de la vida de la Iglesia y de nuestra propia vida. Ya sé yo que el Concilio de Trento dijo que los sacramentos son 7, ni más ni menos, pero en este cuarto de hora les voy a proponer 7 sacramentos chestertonianos, o 7 ideas en las que va a relucir de una forma brillante esa idea tan chestertoniana de una idea de sacramento, de una idea de mística que necesariamente ilumina nuestra vida. Primera idea: la ética del país de los elfos. Cuando uno se sitúa en esa ética del país de los elfos, descubre que a veces pues lo que vivimos en nuestro entorno y que llamamos democracia no es sino una malísima caricatura. Y que en esa mala caricatura hemos dejado de considerar que lo esencial es lo que los hombres tienen en común y no lo que les separa. O que hemos de aprender a descubrir que las cosas más importantes, como la crianza de los hijos, provienen de las personas normales. Por eso cuando uno se sitúa en esta ética del país de los elfos, descubre que a veces estamos bajo la tiranía de algo que podríamos llamar estatalismo. Descubre cómo hay una cierta tendencia o un cierto plan para dirigirnos y que no exista un nivel intermedio entre el individuo y el Estado. Por eso parecería que habría un plan para destruir la familia, para destruir la capacidad de asociación, de organización, para destruir aquello que la más elemental y más verdadera doctrina social de la Iglesia denomina como subsidiariedad. Además de que si hay un concepto que sea peyorativo, que chirríe en una sociedad como la nuestra y que sin embargo Chesterton nos muestra en su más profunda entidad, es sin lugar a dudas el concepto tradición, que para Chesterton no es ni más ni menos de dejar que los muertos también puedan decirnos aquello que es verdadero, aquello que es auténtico. Por eso cuando uno se detiene ante esto que yo he dominado de un sentido figurado, ética del país en el país de los elfos, descubre necesariamente que a lo mejor vivimos en una cierta también caricatura de nuestra fe, en la que no hay una verdadera dimensión social, en la que no hay una verdadera dimensión pública de la misma, y que por eso a lo mejor hemos perdido mordiente capacidad de mostrar la necesidad de seguir manteniendo la ética de la familia, de seguir manteniendo la ética de la más genuina, del más genuino asociacionismo, y de seguir manteniendo la ética de lo que en sí es la subsidiariedad.
Segundo sacramento. Nos dice Chesterton que su primera y última filosofía es la que él ha aprendido en los cuentos de hadas. Y ya nos han hablado en la primera conferencia de esto. ¿Qué significa que mi primera y última filosofía sea creer en los cuentos de hadas? Pues que descubro que mi vida, que la vida de los hombres, que lo que me rodea no es un signo de un fatalismo, no es un signo de un monismo, sino que necesariamente tiene que ser obra de un mago que de forma gratuita me ha dado la vida, me ha constituido en lo que soy y que como tal mago se puede permitir el lujo, y ya nos han hablado de esto antes, de imponernos ciertas restricciones, porque ese mago está circunscrito no a una voluntad que rige y gobierna sin ningún tipo de verdad y sabiduría, sino que es un mago fiel a una verdad. Era del mundo. Cuarto sacramento. Y aquí encontraríamos un elemento también típicamente chestertoniano, las paradojas del cristianismo, o como en sí, ¿verdad? Siempre vamos a vivir en una inherente persecución o en una inherente sensación de incomprensión por parte de tantas personas como tenemos a nuestro lado. Pero en esta paradoja brilla poderosísimamente en el pensamiento de Chesterton la idea de virtud. Para Chesterton es muy importante descubrirnos y ayudarnos a entender que la virtud se entiende cuando comprendo que el blanco es precisamente un color. Por eso él nos muestra cómo en tantas y en tantas ocasiones el cristianismo puede resultar para tantas personas paradójico, porque no sería la virtud en el término medio aristotélico, sino que sería ante todo y sobre todo la capacidad de unir fuerzas a veces contradictorias, que en la medida que chocan, que se confrontan en nuestra experiencia vital, son capaces de generar la verdadera virtud. Creo que aquí estaría también uno de los motivos, uno de los datos más determinantes de la actualidad de Chesterton para esta apologética en el siglo XXI, cuando aprendamos a descubrir que lo realmente paradigmático para nosotros no se encuentra en una educación en valores, sino que lo realmente constitutivo, lo realmente católico, radica en la idea de virtud, educar en la virtud. Por eso necesariamente tiene tanta actualidad. Quinto sacramento. El quinto sacramento es que hemos de aprender y descubrir que vivimos en una revolución eterna. Y para Chesterton el término, el concepto revolución es especialmente querido. No tiene para él un lastre peyorativo, porque es que entre otras cosas él abomina del concepto progreso, pero sí que entiende el concepto revolución desde otra palabra que para él es clave, la palabra reforma, que como la misma etimología de la palabra indica es descubrir cuál es la forma de las cosas y volver a reconducirlas a su verdadero ser, a su verdadera condición. Por eso él nos muestra que Dios nos ha dado no un cuadro, sino una paleta de colores, y que él lo que ha constituido es un drama en el que nosotros somos actores, y que en virtud de nuestra libertad somos nosotros los que tenemos que buscar esa forma para realmente crecer, progresar en revolución y reforma. Además, aquí cobra especialmente significado una de esas frases que tantas veces volvemos sobre ella, ¿verdad? Solo lo sobrenatural explica de manera sensata la naturaleza. ¿Cuánto tenemos que decir nosotros, verdad? ¿Cuánto tiene que decir la teología? ¿Cuánto tiene que decir la Iglesia para ayudar a este ser humano en este posmodernismo a descubrirse en su verdadera vocación? ¿Cuánto tiene que decir la Iglesia, la teología, para ayudar a la persona a descubrir la verdadera grandeza de la razón humana,
que ha quedado enclenque, raquítica, nos lo han explicado en la primera hora, y que necesariamente esa razón está necesitada de descubrirse en su capacidad por la vía intuitiva, pero de llegar a alcanzar sus más altas cotas. Sexto sacramento, la novela de la ortodoxia. Y aquí Chesterton, como en todo, ¿verdad?, es especialmente clarividente, pero me gustaría, si tuviera más tiempo, explicarlo mejor, pero me voy a detener en un dato que a mí siempre me ha dado mucha luz. Miren, insiste Chesterton en decirnos, todo el mundo habitualmente dice que la idea central en las distintas religiones es la misma y que lo que cambia son las realizaciones, una idea de sacerdocio, una determinada perspectiva moral, una determinada perspectiva de comprensión del hombre. Dice, no, craso error, gran error. Si acaso, lo que se parecen son las realizaciones. Lo que es radicalmente distinto es la idea central del cristianismo con respecto a todo el universo y panorama de las distintas religiones. Por eso es especialmente incisivo, es especialmente insistente en ayudarnos a nosotros a no fascinarnos con corrientes como el budismo, con corrientes orientalistas, que tantas veces nos han confundido. Evidentemente yo no tengo nada contra Buda, no tengo nada contra el Islam, no tengo nada con que si ustedes hacen algún tipo de técnica oriental, no se los recomiendo, de relajación o lo que ustedes determinen, pueden seguirlo practicando, allá ustedes. Pero sí que les quisiera decir con Chesterton que lo más profundo de nuestra fe no es diluirme en una idea de divinidad, no es vivir tan enraizado a la Pachamama que ahí encuentre mi paz, mi equilibrio o mi mantra, sino que lo más profundo de nuestra fe es un yo-tú, un tú a tú, una relación claramente interpersonal que es lo que define nuestra fe. Todo lo demás sería descafeinar lo más profundo de nuestra fe. Todo lo demás sería perderme y perder lo más sagrado de mi vocación, que es que ante Dios soy una persona concreta, específica, que siempre ha estado en la mente y en el corazón de Dios y que Dios me ha llamado a la dignidad de una relación de tú a tú, y ahí se resuelve, fijaros, mi propia salvación. Séptimo sacramento, la autoridad y el aventurero. Parece otra más de las paradojas de Chesterton, ¿no? No cómo puedo yo casar un aventurero, ¿no?, con una autoridad. Pero piensen por un momento, ¿no? Estamos glosando algunos pasajes de ortodoxia. Ahora terminaré con algún pasaje del hombre eterno. Ya él barruntó algo que podría caracterizar nuestra comprensión de la fe y nuestra vida cristiana en el año 2025. Se pregunta él, ¿por qué quedarnos sencillamente con el núcleo y dejar la nuez? ¿Por qué no quedarnos sencillamente con el núcleo y dejar la nuez? Tantas personas tienen latente ese planteamiento de decirnos, mire, déjeme de dogmas, porque nos separan. Déjeme de imposiciones dogmáticas. Y usted fomente unas actitudes espirituales, una determinada visión al prójimo, y así, pues, su misma fe no será factor de discordia, de contradicción, de separación, y déjeme vivir así mi fe. Pero claro, cuando abrimos esa veta, cuando estamos por ese camino, cuando separamos la autoridad y el aventurero, ¿qué nos queda normalmente? No nos queda nada. Por eso él tiene un pasaje bellísimo en Ortodoxia en el que él va mostrando cómo todos los intentos del 19 y del 20 de liberalizar la teología, de desdogmatizarla, de
buscar, esto es típicamente ratzingeriano, optar por un cristianismo interpretativo, dicho así, de andar por casa, un cristianismo a la carta, en el fondo no es que destruya la teología, no es que nos lleve a una idea dispersa del dogma y del contenido de la fe, sino que en el fondo destruye al hombre, destruye a la persona, destruye a la sociedad. Quitad lo sobrenatural y no queda lo natural. Lo que queda es lo antinatural. Termino. Este elemental recorrido, la introducción que nos ha hecho Bert, con esa capacidad que él nos ha mostrado, ¿no?, de cómo Chesterton tiene esa capacidad en Herejes, aparentemente un libro de crítica literaria, pero de ocultar cuáles son los grandes errores, cuáles son las grandes dificultades. Y ya les digo yo que no hay nada nuevo bajo el sol. Yo les repito mucho a mis alumnos que las herejías siempre vuelven, constantemente. Pues miren, todo ese recorrido, estos principios que yo he intentado así, bueno, emborronar, no es que pretendiera emborronarlos, pero que mi torpe palabra ha formulado como ha podido, tienen una gran conclusión. Y esa gran conclusión es Cristo. Y Cristo es la fuente de toda apologética. Y la vida de la Iglesia no es sino mirar el rostro de Cristo. Yo le explico Juan 23 cuando mostró que tendría que ser el Concilio Vaticano II. Pues miren, voy a terminar con unas palabras del hombre eterno, en las cuales se nos muestra para nosotros lo más profundo de algo que yo acabo de comentar hace un momento. Lo más profundo de nuestra fe, lo más profundo de la ortodoxia, lo más profundo de la apologética es esa relación yo-tú entre todos y cada uno de nosotros con Cristo, y en esa experiencia profunda de Cristo encontrar la verdad de nuestra propia vida. Dice así, y termino: nada, salvo la excepcional, fuerte y sorprendente doctrina de la divinidad de Cristo, podrá tener ese particular efecto de remover el sentido popular como una trompeta. A todos nos preocuparía este dato, ¿verdad? Poder ser capaces de remover los corazones, poder ser capaces de remover quizá en ese hijo, en ese nieto un tanto distante a la fe, en su experiencia religiosa. Y todos quisiéramos un cómo, y todos quisiéramos un modus operandi. Pues miren, el modus operandi es tan sencillo como el que él narra. La idea del rey sirviendo en las filas como un simple soldado. Humanizando esa figura hacemos esa historia mucho menos humana. Omitimos un elemento de la historia que realmente atraviesa la humanidad, pues constituye una verdadera punta de lanza. El universo no se humaniza por el hecho de decir que los hombres buenos y sabios son capaces de morir por sus opiniones. Nadie muere por una opinión. Lo mismo que nos resultaría muy agradable a un ejército si le dijeran que los buenos soldados eran blanco fácil para el enemigo. Pero si lo que tratamos de describir es la atmósfera de lo generoso, lo popular o incluso lo pintoresco, el conocimiento de la naturaleza humana nos dice que ningún sufrimiento de los hijos de los hombres o de los siervos de Dios es más emotivo que la idea del maestro que sufre en lugar de sus siervos. La idea del maestro que sufre en lugar de sus siervos. Esta idea proviene de la divinidad teológica y definitivamente no de la deidad científica. Ningún misterioso monarca, oculto en su palacio estrellado con ocasión de una compañía universal, tiene el más mínimo parecido con esa caballería celestial del capitán que cabalga con sus 5 heridas en el frente de batalla. Muchas gracias. Bueno, pues antes, en la anterior conferenciante
decía que había motivos para la esperanza. Claro que hay motivos para la esperanza, mientras tengamos un auditorio lleno como vosotros y mensajeros como los que acabamos de escuchar. Se abre un turno de preguntas, lo más breve posible, lo más conciso, y aquí estamos, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? Empezamos. Buenas tardes. Yo tenía una pregunta para Bernitz. O sea, los que hemos manejado historia de la literatura inglesa, observamos que la figura de Chesterton, los críticos literarios, los historiadores de la literatura inglesa y norteamericana, no le dan demasiada importancia. Hay una razón que ya sospecho, pero que sería buena que no la viera si a sorpresa como yo. Gracias. Sí, la verdad es que lo hizo todo al revés, porque cada paso que daba en su vida lo alejaba más de lo políticamente correcto. Entonces su conversión al catolicismo fue ya, digamos, el último clavo en el ataúd de su descrédito, pero hay que decir que él era católico 20 años antes de su conversión. Lo que pasa es que quizá no era plenamente consciente, ¿no? Su caso es parecido al de Newman. Realmente son dos grandes pérdidas para la fe anglicana, porque son dos conversiones que minan completamente el éxito del anglicanismo y del protestantismo. Entonces, yo creo que esa es la razón fundamental. Luego, una razón secundaria en el terreno de la crítica literaria es que él no se casa con nadie. Por ejemplo, es capaz de decir: Shakespeare no es tan importante. Él prefiere a Dickens. Su principal ídolo en la literatura inglesa es Dickens, ¿no? Sobre quien escribe mucho. ¿Por qué? Porque de Dickens le gusta la bondad. Sabemos que Dickens se emocionaba tanto escribiendo, describiendo los infortunios de sus personajes, que lloraba encima del papel mientras escribía. Entonces Shakespeare le parece un poco más cuentista, un poco más falso. En cambio admira mucho al Dr. Johnson, porque se parecen mucho. El Dr. Johnson también es dogmático, también es canónico, también es un hombre aferrado a la tradición. Entonces yo creo que lo que pasa con Newman y lo que pasa con Chesterton es que volvemos a la época isabelina, volvemos al triunfo del protestantismo, que estuvo en un tris de no triunfar. Hay una famosa bebida llamada Bloody Mary, ¿no? Que naturalmente hace alusión a María Tudor y a los 200 o 300 herejes que fueron ejecutados por ella. Chesterton sin duda habría pensado que mató a demasiado pocos. De la misma manera, Chesterton no siente ninguna lástima por los albigenses, por los cátaros, porque he leído antes un pasaje sobre sexo y propiedad. Naturalmente, ¿por qué eran tan peligrosos los cátaros? Porque estaban en contra de la procreación, porque los cátaros eran gnósticos y eran maniqueos. Entonces para ellos el cuerpo, lo físico, era algo profundamente negativo. Entonces Chesterton habría dicho: qué bien hizo Inocencio III en lanzar la cruzada contra los cátaros y acabar con ellos. De modo que era beligerante, quizá por eso llevaba un estilete oculto dentro del bastón. Y como crítico literario, como lector de la tradición inglesa, pues reparte mandobles, ¿no? Con una gran eficacia. Buenas. Ante todo, bueno, enhorabuena por todas las ponencias, porque me han parecido estupendas, he tomado muchísimos apuntes. Y en uno de ellos quería preguntarle a don Adolfo Ariza que en las paradojas del cristianismo, porque me parece como madre, me interesa especialmente, ha dicho que es lo paradigmático del cristiano es pasar de una educación en valores a educar en la virtud. Y quisiera que lo estudiara un poco, si es que la virtud es el valor puesto en acción, o porque no, a ver si me lo pudiera Claro. explicar. Gracias. Quizá la fuente para mi respuesta no es tanto Chesterton, aunque él lo estudia, Santo Tomás de Aquino. El valor no deja de ser un ideal,
Y los ideales, pues bueno, forman parte de nuestra vida. Chesterton insiste en la necesidad de utopías. Pero lo genuinamente cristiano es hacer carne de la luz de la fe, de la verdad del Evangelio. Entonces, cuando yo insisto y mucho, esto es una cuestión que yo repito mucho, ¿no? Es más, yo a veces, para provocar, hago la tontería. Venga, vamos a ver si recordamos las virtudes cardinales. Vamos a ver si recordamos las virtudes teologales. No voy a hacer esa tontería aquí. Pero claro, la virtud busca un hábito, generar un hábito. Yo ya no estoy en un plano de un puro ideal, sino en una clave de hábito. Y ahí es donde más que nunca, nosotros recuperando esa idea de virtud, no caemos en ese triste dualismo en el que este mundo, que nos han explicado en la primera conferencia, nos sitúa de alma y cuerpo como dos cosas completamente distantes y distintas, sino que yo me entiendo en esa unidad, en la dualidad que soy, porque soy cuerpo y alma. Entonces, para nosotros tiene que ser un verdadero reto esa capacidad de educar en lo más genuino de la virtud. Además, yo suelo insistir mucho en esta idea, ¿no?, de que ya mismo el mismo término cardinales nos sitúan a nosotros en la realidad de nuestra vida, ¿no? Nos indican el norte, el sur, el este y el oeste, ¿no? Pues ayudar a la persona y acompañar en este sentido es clave, clave. Claro, eso implica una escuela de esa virtud que necesariamente no puede ser única y exclusivamente la familia. Necesita una comunidad en la que yo vea palpable que eso que me han transmitido mis padres lo vea refrendado. Necesita ejercitación, evidentemente. Pasa que de un tiempo a esta parte en ámbitos como catequesis, o está aquí el capellán, el coordinador de todos los colegios santos mártires, a veces nos hemos quedado en un plano muy intelectual o puramente de conocimiento y necesitamos ahondar en toda esa realidad de hábito. En eso es un maestro Chesterton, sin lugar a dudas, porque al final es mostrarte que toda esa capacidad de las pasiones humanas tienen un punto de confluencia. Por eso, evidentemente, ni para ti ni para mí sería ideal una especie de horchata en las venas, pero tampoco sería un ideal para nosotros un absoluto temperamento exacerbado. Pero yo admiro la valentía, admiro también la paciencia. Que seamos capaces de confluir es algo que solo el genio cristiano es capaz de hacer que se una, y nadie como Chesterton ha narrado esa capacidad de confluencia. Bueno, yo quería darle enhorabuena a los dos conferenciantes, pero quería preguntarle a don Adolfo Ariza, que muchas veces se dice que la religión católica se debería de adaptar a los nuevos tiempos, que las iglesias se nos han quedado vacías porque la iglesia se ha quedado en una época y no se adapta a los nuevos tiempos. Y yo estoy en contra de ese pensamiento. Entonces, yo creo que era Benedicto XVI quien decía que la religión a la carta, antes o después, defrauda. Totalmente. Entonces, quisiera que me dijera, pues, si es que verdaderamente nuestra vida católica no es tan coherente como para atraer, porque yo creo que nuestra fe es muy atrayente, siempre y cuando se viva con esa fuerza que nos hace, pues como estamos ahora, ¿no?, peregrinos de esperanza. Sí. Pero para ser peregrinos de esperanza tenemos que ser personas de esperanza y transmitir. Creo que me van a sacar los ojos los señores de aquí porque quieren que terminemos, pero voy a intentar decirle algo rápidamente, muy rápidamente. Lo he señalado, a mí siempre me ha dado mucha luz, yo lo recomiendo obviamente, si no lo conocen, pero estimo que este auditorio lo conocerá, Introducción al cristianismo de Ratzinger, y a él ahí de algún modo yo he visto, bueno, algo que Chesterton pues se adelanta mucho, que sería ese drama del cristianismo interpretativo, que es lo que yo luego he resumido con cristianismo a la carta. Luego, segunda cosa, que esto siempre va a ser significativo para el hombre de todas las épocas, además que eso es lo que significa genuinamente lo católico. Ahora, es muy importante, y en esto el gran maestro Newman,
los talantes morales en los cuales está situado la persona. Porque a veces las personas nos enmarañamos en nuestros pequeños mundos y podemos ser ciertamente reticentes a la gracia. Luego la gracia hace que todo eso se desmorone. Pero nosotros sí tenemos que ir con la valentía, con el arrojo. Ayer yo hablé de parresía aquí, de proponer siempre a Cristo. Y evidentemente, bueno, pues hemos estado hablando del autor de Ortodoxia. Fíjense, ¿no? Si lo pudiéramos haber desarrollado, ¿no? Lo importante que es la palabra tradición. Y es clave. El teólogo Ratzinger se lo pregunta, ¿no? En una sociedad como la nuestra habría un gran dilema. ¿La palabra tradición es un supuesto o una amenaza para la humanidad? La modernidad nos ha dicho que era una absoluta amenaza. Era una losa que caía sobre el peso y que impedía que el ser humano llegase a una madurez. Bueno, nosotros tenemos que aprender a descubrir que lo genuino siempre es esa verdad que es el dogma y la experiencia en Cristo. Ahora, Juan Pablo II, nueva evangelización, que podamos usar, que estamos llamados y que se tienen que suscitar nuevos métodos, por supuesto que sí, pero es siempre Cristo, que es la verdad, presente en su iglesia y presente en esa economía que llamamos sacramento y revelación, en la cual se hace presente en nuestra vida, ¿no? Eso está claro.